El 30 de mayo de 1961, alrededor de las 9:45 de la noche, en la carretera hacia San Cristóbal, cayó el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Un grupo de hombres, dominicanos comunes, con un valor extraordinario, tomaron la decisión más peligrosa de sus vidas: ajusticiar al tirano, al jefe, al benefactor, el dictador que durante más de 3 décadas gobernó el país con sangre, represión y culto a la personalidad. Aquella noche la República Dominicana cambió para siempre. El tirano fue abatido, pero la dictadura no murió con él. Lo que vino después fue brutal. El Servicio de Inteligencia Militar, dirigido por los restos del trujillismo y su hijo Ramfis Trujillo sedientos de venganza, desataron una persecución sin límites, una cacería humana. Uno a uno, los héroes de aquella hazaña fueron atrapados, torturados, asesinados y desaparecidos. Sin juicio, sin defensa, sin misericordia. Algunos murieron en combate, otros fueron ejecutados en la sombra, y unos pocos, muy pocos, lograron sobrevivir para contarlo. Este no es un relato cualquiera. Es la crónica sangrienta de cómo murieron los héroes del 30 de mayo. Aquellos que le devolvieron la dignidad a un pueblo y pagaron con su vida. Hoy, en Memoria Dominicana, te invitamos a conocer la verdad detrás del sacrificio. Los nombres, los rostros, las historias y las muertes de los hombres que derrocaron al tirano y fueron asesinados por la bestia herida que quedó. Si te interesa este tipo de historias, no olvides suscribirte a Memoria Dominicana. Dale like y activa la campanita. ¡Vamos allá! 5 días después de la muerte de Trujillo, el régimen trujillista, aunque decapitado, aún conservaba una fuerza letal: el Servicio de Inteligencia Militar, SIM. El 4 de junio de 1961, dos de los principales responsables del ajusticiamiento, Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, eran intensamente perseguidos. Ambos se encontraban en la ciudad de Santo Domingo, intentando encontrar refugio mientras el país ardía bajo un clima de terror. Según documentos y testimonios citados por el periodista británico Bernard Diederich, ese día abordaron un vehículo del transporte público, tratando de moverse discretamente, pero fueron reconocidos por agentes del SIM. Al verse descubiertos, pidieron al chofer que detuviera el vehículo en la avenida Bolívar, frente a la antigua ferretería Red, esquina calle Julio Verne. Allí, en plena vía pública, enfrentaron a 6 agentes del SIM. El combate fue breve pero feroz. Juan Tomás Díaz cayó primero, herido en una pierna, pero no soltó su arma. Continuó disparando hasta que una bala en la cabeza le quitó la vida. Antonio de la Maza, uno de los principales planificadores del atentado, y quien logró herir mortalmente a Trujillo la noche del 30 de mayo, fue alcanzado por una ráfaga de metralleta que le destrozó el pecho. Aún con vida, fue trasladado al Hospital Marión, pero murió poco después. La emboscada fue orquestada y ejecutada por 3 figuras clave del aparato represivo trujillista: Coronel Octavio Tabito Balcácer, Teniente Clodoveo Ortiz, Alfredo Sánchez Rubirosa. Ese mismo día, el régimen intensificó su campaña de terror: allanamientos, interrogatorios, detenciones masivas y torturas contra familiares y amigos de los involucrados en el atentado. En un acto tan cruel como simbólico, según Diederich, a las 2 de la madrugada del 5 de junio, agentes del SIM fueron a buscar a Chana Díaz, esposa de Juan Tomás, quien estaba presa en la cárcel del 9. La sacaron de su celda y la llevaron al lugar donde yacía el cadáver de su esposo. Allí, los mismos agentes que lo asesinaron, Balcácer, Ortiz y Rubirosa, le preguntaron con cinismo: ¿desea ver más? A unos pasos, en la parte inferior del lugar, yacía también el cuerpo sin vida de Antonio de la Maza. Ambos héroes, que habían arriesgado su vida para liberar al país, fueron asesinados sin juicio. Sus cadáveres fueron utilizados como instrumentos de intimidación, como prueba del poder del régimen, que, aunque herido, aún se negaba a morir sin ensuciarse más de sangre. Y así comenzó, oficialmente, la cacería mortal contra los autores del 30 de mayo. Con 2 de sus principales figuras abatidas sin clemencia, y el terror instaurado de nuevo por la bestia moribunda. Amado García Guerrero fue uno de los hombres clave en el ajusticiamiento de Trujillo. Tenía solo 30 años. Era teniente del Ejército Nacional y fue quien avisó al grupo del 30 de mayo que Trujillo había salido de su residencia rumbo a San Cristóbal, activando así la emboscada que terminaría con la vida del dictador. Pero su participación fue mucho más que táctica. Amado García Guerrero tenía una motivación personal y dolorosa para asesinar a Trujillo. El régimen le negó casarse con la mujer que amaba, simplemente porque ella era hermana de un opositor al régimen. Los agentes del SIM no solo lo espiaban, sino que además lo humillaban y lo obligaron a ejecutar a un prisionero político frente a otros soldados. Ese prisionero no era más que el hermano de su amada. Ese hecho lo marcó para siempre y lo empujó a tomar la decisión definitiva de unirse al complot. Tras el magnicidio, Amado fue uno de los más buscados por el SIM. Logró escapar de las primeras redadas y se ocultó en diferentes lugares de la capital, siempre moviéndose con cautela. Durante varios días fue protegido por su amigo Antonio Sánchez, quien relató que Amado no mostraba miedo, sino determinación. A mí no me amarran vivo.
Esa fue la frase que le dijo a Antonio Sánchez, su amigo, cuando supo que el régimen estaba tras su pista. El 2 de junio de 1961, 2 días después del ajusticiamiento, fue localizado en una casa ubicada en la calle San Martín, en la ciudad de Santo Domingo. Estaba completamente armado. Cuando los agentes del CIM rodearon el lugar, Amado resistió. Hubo un intercambio de disparos, pero tal como lo había dicho, prefirió morir antes que entregarse. Fue asesinado a tiros, luchando, sin rendirse. Ese día cumplía exactamente 30 años. Murió joven, pero murió libre. Uno a uno, los miembros del grupo del 30 de mayo fueron cayendo, muertos, capturados o torturados. Pero el crimen más atroz del régimen moribundo ocurrió el 18 de noviembre de 1961. La masacre de la Hacienda María en Nigua, San Cristóbal. El autor, Ramfis Trujillo, el hijo del dictador. Ese día fueron asesinados a sangre fría 6 de los héroes sobrevivientes del ajusticiamiento. Roberto Pastoriza Neret, Huáscar Tejeda Pimentel, Salvador Estrella Sadalá, Luis Manuel Cáceres Michel Tunti, Pedro Livio Cedeño y Modesto Díaz. Todos fueron capturados semanas o meses antes y mantenidos en condiciones infrahumanas, brutalmente torturados por el CIM. Según testimonios de Manuel Tejeda, hijo de Huáscar Tejeda, y Carlos Báez, sobrino de Miguel Ángel Báez, quienes compartieron con F el relato de lo acontecido. Los prisioneros fueron golpeados con miembros de toro, electrocutados en los genitales, mordidos por perros amaestrados y hasta atacados por hormigas africanas. Todo esto fue parte de una rutina de tortura que buscaba obtener información o simplemente castigar. Los 6 conjurados fueron sacados en una guagua del CIM, llevados a la Hacienda María, propiedad de Trujillo, y allí amarrados a matas de coco. Uno por uno, fueron ejecutados sin juicio, sin defensa, sin ley. Una masacre silenciosa, cruel, ordenada desde las entrañas del trujillismo agónico. Pero la crueldad no terminó allí. Para justificar el hecho, el régimen asesinó a 3 prisioneros comunes. Los vistió con uniformes similares a los de los conjurados y sembró sus cuerpos en el lugar del supuesto intento de fuga. Hicieron pasar a 3 presos comunes por los complotados para simular una fuga fallida. A ese nivel llegó la perversidad. Ni siquiera los cadáveres reales fueron entregados. Las familias nunca recibieron los cuerpos. Hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen desaparecidos. Uno de los testimonios más dolorosos lo ofreció el hijo de uno de los mártires, quien contó cómo su padre fue torturado con descargas eléctricas y mordido por perros amaestrados, mientras los agentes reían y celebraban cada grito de dolor. Y todo esto fue ordenado directamente por Ramfis Trujillo, quien personalmente interrogó a los prisioneros, supervisó las torturas y aprobó las ejecuciones. Estos 6 hombres, que una vez soñaron con un país libre, fueron ejecutados por liberar a su pueblo de un tirano. No murieron en batalla, murieron amarrados, torturados, asesinados con saña. Murieron por nosotros. Aunque la mayoría de los héroes del 30 de mayo fueron asesinados con crueldad, hubo algunos que lograron sobrevivir. Luis Amiama fue uno de los más comprometidos con la causa. Participó en la planificación, pero no estuvo presente físicamente en la carretera la noche del 30 de mayo. Tras el asesinato de Trujillo, se convirtió en uno de los hombres más buscados por el CIM. Se escondió en distintas casas, protegido por amigos y personas de confianza. Vivió escondido durante casi 6 meses, sin salir, sin comunicarse con su familia, sin saber si viviría o sería delatado. Sobrevivió, y tras la caída definitiva del trujillismo, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Murió el 7 de diciembre de 1980, en Estados Unidos, a los 66 años de edad. De todos los que apretaron el gatillo contra Trujillo, solo uno logró escapar, sobrevivir y ver el fruto de su lucha: el general Antonio Imbert Barrera. Imbert disparó directamente contra Trujillo la noche del 30 de mayo. Tras la ejecución, se escondió y vivió bajo identidad falsa durante varias semanas, mientras el CIM lo buscaba sin descanso. Fue protegido por amigos y aliados dentro de sectores militares que ya no apoyaban al trujillismo. Tras la caída del régimen, fue reconocido como héroe nacional mediante decreto. Ocupó cargos públicos, fue miembro del Consejo de Estado y permaneció activo en la vida política del país durante décadas. Su historia ha sido objeto de investigación reciente por revelaciones oficiales. En una entrevista con Listín Diario en 2016, Imbert negó rotundamente haber tenido contacto con la CIA. Nosotros no teníamos nada que ver con los gringos, a pesar de registros de agencias acusándolo de ser su hombre en Santo Domingo. Documentos desclasificados de la CIA indican que, tras el atentado, EEU apoyó de forma encubierta al nuevo gobierno liderado por Imbert, incluyendo financiamiento y respaldo para reforzar las fuerzas de seguridad en 1965. Esos documentos de la CIA publicados muestran que Imbert mantuvo posturas resistentes frente a presiones de EEU, como rechazar el Acta de Reconciliación de 1965, y su negativa a permitir que oficiales estadounidenses investigaran casos de abuso policial
como el de Palma Sola. Murió el 31 de mayo de 2016, a los 95 años, por complicaciones de salud. Su muerte ocurrió exactamente un día después del 55º aniversario del ajusticiamiento. Estos sobrevivientes no solo vivieron para contar la historia, fueron piezas claves en el proceso de reconstrucción democrática y en mantener viva la memoria de los caídos. Fueron testigos vivientes del horror y del heroísmo que aún inspira a generaciones. Y así, mientras la sangre de los héroes se secaba en el asfalto, en la tierra, en las celdas, el país que ellos soñaron comenzaba a despertar. No murieron por odio, no murieron por venganza, murieron por amor, a la libertad, a la dignidad, a una patria que durante más de 30 años vivió de rodillas. Cada tortura que soportaron, cada disparo que recibieron, cada lágrima de sus familias, fue el precio de la democracia que hoy disfrutamos. Aunque a veces no lo valoremos. No fueron superhombres. Fueron ciudadanos como tú y como yo, con miedo, con sueños, pero con el valor de enfrentarse a un monstruo cuando todos callaban.